¿No? Sí, está preparando de filmación. Pero ya va a ser. Misma cuestión de materiales. En este caso es al revés. Las que más se usan no son las más blandas. Entonces, predomina el uso de las ondas de poliuretano o de cloruro de polivinilo. ¿Los tres hay ¿No? ¿Los tres materiales? Sí. La de silicona en realidad ustedes ya la conocen porque yo les mostré en la rotación anterior. ¿Sí? Ah, también flojo de la memoria, ¿no? Malditos. Ah, ¿no? No les hablé de hemostasia, no les di clase de hemostasia, hemorragia de vía alta, digestiva. Y les hablé de la sonda Sensteken-Blakemore que tenía balón, que se insufla, les dije cuánto. Sí, pero O sea, te la mostré ahí. Les gusta mariconear. Ponete tras tu cabeza. Y después te venden ese verso a la madre. ¡Ay, estudio medicina! ¡Qué terrible! Soy casi un héroe nacional. Los de Marvel no son nada comparados conmigo. Así no dice. Y pone cara que sí, ¿verdad? Está bien, es sincero. Yo tenía una compañera, ponía unas fotos así terribles, no se puede producir. Yo creo que se maquillaba para que se le noten más las ojeras, porque nunca la vi con ojeras, porque no estudiaba nada. Y la chica ponía su foto de la taza de café vacía, los libros que nunca tocó en su vida, ni siquiera eran de ella. No, o sea, ni siquiera eran de ella. ¿A quién le habrá robado el libro con la foto? Y la chica ponía sus fotos así, medicina, un sufrimiento y una pasión. La piba vivió en Mandarina. O sea, vivía en Mandarina en el boliche, nunca estudió nada, pero su foto era de que tipo estoy dejando hasta la última gota de sudor en la facultad. Y esa clase de delincuente. Hay de eso, ¿no? Pobrecito. No la lleves por mal camino, no sabes. Bueno, pero digamos, escúchame, sin vergüenza no te dejes llevar, ¿no? Sí, a otro boleto. A reggaetonear a otro lado. No dice nada, pero otra cagada fin de semana. En cualquier antro reggaetonero debe aparecerse. Esa no. Oh, lugares peores. ¿En qué bodega está rica aparecerá? Sí, yo creo. Su casa de Antón de madera. ¿Por qué querés que te convide solo por eso? Entonces, las ondas rígidas en general son las que se utilizan en los sondeos más breves y las blandas en los más prolongados, pero no siempre es así, porque esas ondas que les había mencionado para el manejo de las hemorragias digestivas altas son blanditas, son de silicona, y sin embargo permanecen un ratito nomás. Las medidas, lo mismo que hablamos antes, ¿no? Siempre se utilizan las ondas con su medida en French. Y acá sí les doy un concepto importante. Normalmente, tanto para la práctica de sondas como después para el ejercicio profesional, piensan, como les decía, se utilizan de 12 en adelante. El 10 sigue siendo demasiado fino. Ahora, distintos tipos de sondas. La que más comúnmente se utiliza es la sonda Levy,
que se usa sea para administrar fármacos, para administrar dieta. Se puede usar para tomar muestras, se puede usar para lavado, si bien no es la mejor ni para la muestra ni para el lavado, pero se puede usar también. No siempre tienen todas las opciones de sonda disponibles. A veces hay hospitales que de insumos andan más o menos. Cuando rotan provincia en servicio rural, lo mismo. Ustedes, sonda tal, y te van a mirar así como que tomás la manguera y te moriste. No siempre hay lo que quisieran. Entonces, por eso les aclaro. La sonda Faucher es la más adecuada para hacer el lavado gástrico, porque en la parte distal tiene múltiples orificios. Entonces puede entrar el líquido en más cantidad más rápido y también lo pueden aspirar más rápido. Cuando hacen el procedimiento, pongan entusiasmo y asuman que es un esófago, un estómago y un duodeno. Entonces, vos entras con tu sonda y llegás hasta por acá. El lavado gástrico se supone que lo estás haciendo porque hubo una intoxicación, intento de suicidio con fármacos, o tomó un tóxico, algo así, un pesticida, se tomó un litro de shampoo, cualquier cosa van a ver. Porque pasa así, algunos agarran lo que hay por ahí y se tomó un litro de shampoo sedal, van a ver de todo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Se supone que si hay una sustancia química, están las moléculas por acá por el estómago, ustedes tienen una mucosa gástrica que tiene células. ¿Y esta mucosa qué hace? Absorbe, pasa a los vasos, y eso lleva a la circulación portal y a todo el sistema vascular. Cuando hacemos un lavado gástrico, muchas veces lo que se hace es pasar suero fisiológico acompañado de alguna sustancia que hace lo opuesto. Esto que les dije acá es la absorción. El proceso opuesto se llama adsorción, con B. Entonces, por ejemplo, el carbón activado que habrán escuchado, que se usa carbón activado, o la tierra de fuel, que es como una arcilla, que también se usa. Cuando ustedes hacen entrar con la sonda eso, ¿qué diablos hacen? Entonces, la sustancia que llega con la solución, por ejemplo, el carbón activado, ¿qué hace? Se enlaza químicamente al tóxico. Eso inhibe la absorción y cuando ustedes aspiren y quiten este líquido, se va a llevar la sustancia tóxica. Para eso es el lavado gástrico. Tienen que saber muy bien qué es lo que ingirió, porque a veces el carbón activado no sirve, porque a veces no tiene sentido perder el tiempo en esto, porque si vos me decís que tomó ciertos productos químicos tipo el Dicat, el Paraquat, y el paciente viene a las 2 horas, ya es inútil, porque en 40-45 minutos el 85% de eso ya se absorbió. Entonces perder tiempo en el lavado ahí no tiene mucha utilidad. Si el paciente te dice, por ejemplo, me pasó una vez, trajeron una chica que había tomado toda una caja de clonazepam, la caja completa, y había pasado muy poquito tiempo. Con el lavado gástrico, los comprimidos no los vas a aspirar, son muy grandes. Entonces, ¿qué haces? Inducir el vómito. En Brasil, por ejemplo, usan un jarabe que se llama jarabe de ipecacuana, para que produce la emesis, induce fuertes vómitos. Entonces, si pasó tan poquito tiempo y el comprimido sigue ahí entero, hacer vomitar y que salga es mucho más efectivo. Si lo que consumió es una sustancia básica, o sea, de pH alto, nunca induzcas el vómito, porque cuando entra desgarró o lesionó todo el esófago y la mucosa. Si lo haces vomitar, todo de nuevo. Y ahí termina con hemorragia digestiva, desgarro esofágico y todo eso. Para inducir el vómito, este remedio a veces usan. Eso es.
Es efectivo también. No es el mismo dedo que está mirando eso. Y no, son traumas que no se superan fácil. Me voy a llevar hasta fin de rotación. Igual si el año que viene te encuentro por la universidad, pues, lo voy a revivir. Las ondas Salem. Las ondas Salem se utilizan para hacer aspiración de contenido gástrico cuando quieren una muestra. ¿Qué tiene de especial? Ven que tiene dos vías. Por esta vía, este otro conito permite que entre aire. ¿Por qué? ¿Alguna vez les pasó que pidieron un licuado de frutas y cuando fueron a tomar con una bombilla, justo agarraron un pedazo de fruta y entonces intentando aspirar y no logran? Cuando la sonda llega a la mucosa gástrica, le pasa lo mismo. Y si ustedes aspiran con demasiada intensidad al traccionar con la jeringa, ¿qué va a pasar? Desgarran la mucosa y causan una lesión. Entonces, como este tiene ese retorno y permite que entre un poquito de aire, evita esa succión intensa y que produzca una lesión. Entonces, esa es la utilidad de la sonda de Salem. Cuando toman muestras, se procesan en laboratorio, entonces pueden hacer examen citológico, citoquímico, se puede examinar el líquido, el tipo de células que salen, porque siempre al aspirar sale algún resto celular del estómago. Entonces todo eso va al laboratorio, para eso se toman las muestras. Ya si tuvieran que hacer muestra por biopsia, sacando un bocado, o sea, lo que se le llama bocado a ese pedacito de tejido, eso ya se hace con la endoscopía, porque ahí en la endoscopía van viendo la mucosa, buscan las áreas de inflamación, de lesión, lo que fuera, y con una pinza de biopsia especial que entra también con la endoscopía. Todo cool. Entonces, con la pinza de biopsia, dejamos que tomaran un pellizco de la mucosa y ahí sacan con el endoscopio para mandar eso a la histopatología. No, perfecto. Estás atrasado. La sonda de Linton, o Linton Atlas, se usa para manejo de hemorragia digestiva gástrica, únicamente gástrica, porque solo tiene un balón, el balón gástrico. Una vez que se introduce, se insufla con entre 500 a 600 mililitros de suero fisiológico, se tracciona y eso se queda en el estómago haciendo hemostasia compresiva contra las paredes del estómago. Para eso sirve. Puede haber de 2 y 3 vías. La de 2 vías tiene una vía para insuflar este balón y otra para aspirar el contenido gástrico. Cuando hay una tercera vía, tiene una también para aspirar el contenido esofágico. Siempre debería utilizarse de 3 vías, porque imagínate que cuando estás con un balón en el estómago y estás tragando saliva, ¿a dónde va a ir esa saliva? Se te va a empezar a quedar en el esófago. Entonces se vuelve más incómodo todavía. Por eso las más sofisticadas ya tienen las 3. Esta tiene 3, pero porque tiene otro balón. Y si no, la de Minnesota tiene 4. Entonces, en este caso, cuando introducen la sonda, que está de silicona, el balón gástrico es el primero que hay que insuflar, con 500 mililitros de suero fisiológico. Una vez que colocaste todos los 500 mililitros, tenés que traccionar de esa sonda como si quisieras quitársela al paciente, pero con suavidad, ¿no? Pero tiene que haberse... Son así, está chiquita. Y se va así como... No, traccionan suavemente y mantienen la tracción. ¿Por qué? Porque cuando ustedes mantienen la tracción, ese balón se impacta acá en el fondo gástrico. Entonces hace compresión del tejido. Y te asegura que el otro balón, el esofágico, quede donde debe estar. Entonces, mientras alguien sujeta esa sonda, como traccionando un poquito, se insufla el balón esofágico con aire, con una perica igual que el tensiómetro, entre 20 a 40 milímetros de mercurio de presión. Y se espera
¿Cuánto tiempo, según ya estudiamos en la relación anterior? ¿Durante cuánto tiempo dejamos los balones insuflados para manejar esa hemorragia? ¿Cuánto? 3 años, te vamos a dejar a vos 3 años con eso. No, yo no he hecho 3 años. Son 2 locos igual, ¿no? Ahí. Entre 20 a 25 hasta 30 minutos. ¿Se acuerdan que dijimos? El tiempo de coagulación normal suele ser hasta 10 minutos. Pero tal vez el paciente no tiene un tiempo de coagulación normal. Entonces dejas un margen de seguridad. 20, 25, tal vez 30 minutos. Y ahí después sí, desinsuflar los balones y extraer la sonda. Después de eso hacer lavado gástrico para quitar todos los restos de sangre y mandas al paciente a endoscopía digestiva alta para encontrar la lesión y tomar conducta y hacer hemostasia definitiva, porque esta era temporal. La sonda de Minnesota tiene 4 vías, tiene exactamente lo mismo, pero tiene capacidad para hacer aspiración de contenido gástrico y también esofágico. Entonces puedes ir aspirando sangre, saliva, todo lo que se junte en el esófago. En posición, como les decía, ¿no? Insuflan este primero con solución. Traccionan, hacen una tracción que puede llegar hasta medio kilo de tracción de fuerza. Y después ven que tienen la perita con un manómetro para regular esos 20 a 40 milímetros de mercurio que tienen que colocar de presión en el balón esofágico. Ahí está la de Minnesota con su orificio para aspiración esofágica. Ahí Judy está gestionando el gran libro de Judy con sus fotos maravillosas. Y, como siempre, ¿no? ¿Qué son las indicaciones? O sea, ¿cuáles son las indicaciones? Las causas por las que sí habría que colocar sondas. Aspiración de contenido. Sea, por ejemplo, por una obstrucción. Si el paciente tiene obstrucción intestinal, todo lo último que haya digerido no va a tener a dónde ir. Hay casos de obstrucciones muy severas, en las que lo que ocurre es que todo el contenido que ingirió, piensen que una vez que pasa el intestino, empieza a convertirse en heces fecales. Que al principio todo ese contenido es líquido, únicamente se hace sólido en el colon, donde hay reabsorción de agua. En todo el intestino delgado, eso es líquido. Por eso escuchan ustedes los ruidos hidroaéreos cuando auscultan. En algunos pacientes, cuando hay una obstrucción así severa, pueden tener vómitos fecaloideos. O sea que esa sustancia, esas heces líquidas en formación, pueden llegar a expulsarse con vómito. Para evitar ese espectáculo tan temible, es que colocan sonda y aspiran el contenido, para evitar ese estímulo y que ocurra eso. Puede ser también cuando un paciente hace una retención de aire. Hay pacientes que tienen aerofagia y que de repente hacen un atrapamiento y el paciente no logra, ese aire no progresa ni en un sentido ni en otro, porque podría eructar y que salga. Sin embargo, no ocurre eso tampoco. Puede ser a veces, por ejemplo, porque tiene un espasmo esofágico o del esfínter esofágico inferior. Entonces tienen que vencer eso, entrar con la sonda y permitir que salga todo ese contenido aéreo atrapado. Para esa es la descompresión gástrica. Pueden utilizar para administrar nutrición un paciente, por ejemplo, que tiene una fractura, por ejemplo, una fractura de mandíbula. Entonces no puede masticar ni digerir alimentos, o que se le tiene que realizar una cirugía vía digestiva alta, que tiene algún nivel de obstrucción esofágico. Entonces lo que se hace es preparar alimento, pollo hervido, vegetales, así, se licúa y se pasa eso licuado con la sonda directo al estómago. Pueden administrar también fármacos. Las tabletas, las mismas tabletas que se toman por vía oral, van a ver que en la enfermería, en los hospitales tienen mortero.
Entonces con el mortero que se trituran los comprimidos, se hace polvo, se disuelve con solución fisiológica, se carga en jeringa y se pasa por la sonda. Van a ver eso también. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos del lavado gástrico, de las obstrucciones y pacientes en los que quieran evitar una broncoaspiración, sea porque tienen una incoordinación neuromuscular en la deglución, entonces evitan la acumulación de contenido gástrico para que no pueda pasar que quiera vomitar o regurgitar y se broncoaspire. También podrían usar eso, por ejemplo, en algunos casos de pancreatitis. Si el paciente tiene pancreatitis, ustedes saben que cualquier distensión gástrica, cualquier contenido que llegue al estómago, estimula los mecanismos neuroendocrinos. Y ahí entran todas las hormonas, la conexión con la vía biliar, con el páncreas. Entonces, si hay contenido, va a estimular al páncreas a que libere sus enzimas. Y si está con pancreatitis, muy mala cosa. Entonces, se coloca sonda al paciente y para que el estómago esté siempre vacío, esa sonda, vieron que tiene como una tapita que se cierra al extremo, ahí se conecta una manguera finita, como la manguera del suero. Y eso se conecta a un recipiente que se coloca de nivel más abajo del paciente. Entonces, todo el contenido que se vaya acumulando de poquito va saliendo y saliendo constantemente por la sonda. Entonces, no hay distensión, no hay ese mecanismo, no se estimula el páncreas, evitar que se complique. Las contraindicaciones cuando no colocar sonda. Trauma maxilofacial. Pero el trauma maxilofacial antes era una contraindicación absoluta. Se decía, si el trauma imposible, no se pone. En la actualidad ya no es así. Ahora se dice que es una contraindicación relativa. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, depende del juicio del que va a colocar la sonda en un momento. ¿Cuál sería un criterio para que decidas? Por ejemplo, si tenés una sospecha de fractura de base del cráneo, si en ese traumatismo, ese CFT, o sea, maxilofacial, sospechas de que se fracturó la base del cráneo. Clínicamente, ¿cómo sospechan de una fractura de base del cráneo? ¿Qué signos hay para sospechar? Ojos de mapache. Ojos de mapache, o sea, equimosis periorbitaria. También otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. ¿Qué estabas por decir? Ahí no me acuerdo. Signo de Empieza con B grande. battle. Battle, muy bien, signo de battle. O sea, hematoma o equimosis retroauricular, en donde está la apófisis mastoides. Podría ser otorragia, pero es más inespecífica. La otorragia, o sea, la salida de sangre por el conducto auditivo externo. En cambio, si es líquido cristalino, es cefalorraquídeo y ahí la sospecha es nada. Podría ser también rinorraquia, salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz. Pero eso te puede dar más a confusión, porque podría ser una secreción hialina nasal, que no sea en realidad líquido cefalorraquídeo. Entonces, esos son los. Antes de tener una tomografía, eso clínicamente ya tenés una sospecha de una fractura de base del cráneo. Después, paciente que haya sido sometido recientemente a una rinoplastía, que todavía tiene tejidos en proceso de cicatrización. Varices esofágicas, un paciente que sepa que tiene varices o desgarro esofágico. No entras con una sonda rígida, como las de poliuretano o polivinilo, porque esas pueden entrar en el defecto, atravesar el esófago, salir al mediastino, causarte una mediastinitis. Muy complicadito. Paciente con vómitos persistentes no va a tolerar la presencia de la sonda o el procedimiento de introducción. La hemorragia gastrointestinal, cuando sospechan, como les decía, que sea alta, que tengan, por ejemplo, una hemorragia a nivel del esófago y que la sonda que están utilizando podría empeorar esa lesión. O, ¿saben cómo se llama el divertículo que se encuentra en la pared posterior del esófago, en el tercio superior? Que ya lo estudiaron en embriología seguramente. Ustedes que estudiaron embriología.
divertículo famoso, empieza con letra Z. El divertículo de Sanger. Es como si fuera una bolsita que se forma en la pared posterior del esófago, se hace una dilatación. Entonces, ¿qué podría pasar? Que cuando entren, en vez de que la sonda pase por el esófago y vaya al estómago, se meta en este divertículo y cause una lesión y una hemorragia. O incluso una perforación. Y las posibles complicaciones. Van desde algo inocente como la incomodidad, la molestia para el paciente, algún sangradito menor, una mucosa nasal, la incomodidad, todo eso, hasta lesión de la vía digestiva, de la vía aérea. ¿Qué cosa? ¿Alguien decía algo? Sin miedo, dale. Decí. ¿Ah? No, está mariconeando. Broncoaspiración por paso del contenido de la vía digestiva a la vía aérea. Lo que les decía, un sangrado menor, una hemorragia mayor, si es que le han dado a un área donde ya había una lesión previa o a un divertículo, como mencionábamos recién, y riesgo de infecciones, como podría ser una sinusitis o una otitis, porque ya saben que por la trompa de Eustaquio algo de la faringe puede los microorganismos migrar hasta el oído y dar una otitis. Ahora, la gran clave del procedimiento es esto. Es común que la primera vez fallen o algo, más por miedo que por otra cosa, porque el procedimiento yo les aseguro que es más fácil de lo que creen. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tienen miedo y como se hacen entre ustedes piensan, ay, el pobre que esté, le voy a arrancar parte de la carpeta del cuerpo, tal vez llevo hasta polvo, no pasa nada. Tienen que perder ese miedo, porque les aseguro que una maniobra firme, bien decidida y bien coordinada te garantiza el éxito del procedimiento. Las claves anatómicas son estas. Fíjense. Aquí adentro, ¿qué tienen? Meatos inferior, medio y superior, que son los espacios, y los cornetes, también inferior, medio y superior. Y fíjense que el trayecto es horizontal. Entonces, yo no voy a colocar así la sonda, sino que lo que voy a hacer es entrar solo una puntita de sonda, 1 centímetro, 1,5 centímetros, nada más. Y apenas llegué solo hasta ahí, sonda horizontal. Y avanzo. Van a sentir en un momento que hay resistencia, como que ya no da más. Y presten atención, cuando están colocando la sonda, no miren su mano ni miren la sonda, miren al paciente. ¿Por qué? Porque cuando llegan justo acá atrás, esta es la pared posterior de la rinofaringe. Cuando llegan ahí atrás, van a ver que el paciente siempre como que guácala, como que molesta un poquito. Pero es así, leve. Pero observen, porque cuando ven esa reacción, ya saben, están ahí atrás. Entonces ahí dejan de avanzar. Y ahí recién van a coordinar la maniobra del descenso. Cuando ustedes llegan a esa posición y están ahí esperando con la sonda en esta posición así recta, horizontal, entonces van a hacer que el paciente degluta una buena cantidad de agua. Cuando el paciente hace la deglución, apenas ustedes le dicen al paciente trague y el paciente empieza a deglutir, ustedes con la sonda, ahí sí, como cristalante, sin miedo, con todo. ¿Por qué? Cuando hay deglución, la epiglotis cierra la vía aérea y me deja permeable la vía digestiva. Entonces yo tengo que apurarme para aprovechar eso. Entonces, cuando el paciente, y aparte, ¿por qué lo tengo que hacer con un movimiento un poquito brusco? Porque la sonda está como así, como recta. Y yo necesito que esta sonda se doble, se flexione. Entonces, para que haga esto, la sonda está acá y yo quiero que haga esto. Entonces, cuando empieza a deglutir, rápidamente, y ahí a 2 manos, hasta que se dé cuenta de lo que pasó, yo ya terminé. Mis sondeos eran así como que... Exacto. Cuanto más rápido termina,
más rápido termina el padecimiento. Entonces ahí ingresan rápidamente. Los detalles, últimos detalles les voy a dar la próxima clase antes de hacer el procedimiento. De todo esto, tapón o colector no es nada que tengan que traer, es solo para que recuerden que algunas vienen con un embudo, otras vienen con tapón, sirven igual. Para comprar la sonda, recuerden, medida puede ser 12, puede ser 14, puede ser 16. Hay algunas que van a ver que terminan recto, o sea, como cualquier cilindro, terminan así. Y hay otras que van a ver que terminan con punta roma. Si consiguen la roma, es más fácil hacer el descenso. La otra entra igual perfecto y no pasa nada. Pero, si consiguen esa, es como que entra más suavecito. La traumática es demasiado llanto, digamos, no usen palabras tan lloronas. Hagan como si fueran adultos, ¿no? Lubricante anestésico, cuidado con lo que van a traer, ¿eh? Lubricante. Si quieren les cuento una anécdota. Imagínense una vez lo que trajo un chico como lubricante. Marca masculina. Hemos reído, así nos revolcamos de la risa. Entonces, no hace falta que todos compren. Con que compren entre todos un tubito de lidocaína en gel alcanza. Por eso, entre todos compran uno. La cinta adhesiva igual. Con un rollito de cinta micropor les alcanza para todos. Traigan cada uno su sonda. Guantes. No hace falta guantes estériles para este procedimiento. Cualquier guante de látex, de nitrilo, lo que quieran. El estetoscopio, porque con el esteto vamos a auscultar en el área gástrica para verificar la posición de la sonda. La cinta, la jeringa de 10 ml, porque vamos a dar un shot de aire, que es lo que va a sonar y lo que vamos a auscultar ahí en el estómago. La lidocaína en gel. Sí, un shot de, no te ilusiones, no era tequila. No traigo cosita tequila. Te digo. Traigan guardapolvo porque vamos a estar como en laboratorio o en el anfiteatro y cuando vengan a tomar lista, vengan con un guardapolvo. Eso, sean felices, nos vemos en 2 días. Chao.